Hoy les queremos hablar de los contratos de colaboración. Empiezo, ¿están listos? ¿Qué son los contratos de colaboración empresarial? Es aquellos en los que varias empresas juntan sus esfuerzos o se unen para desarrollar un proyecto o para un fin determinado, sin que por ello se vaya a constituir una sociedad nueva. ¿Eso qué quiere decir? Que cada una de las empresas que se unen van a conservar su independencia. Hoy les quiero hablar de 3 contratos: el joint venture, los consorcios y las cuentas en participación. El primero es el joint venture. ¿Y eso qué es? Es un contrato en el cual varias empresas especializadas cada una en un determinado tema o en un determinado sector de actividad deciden unirse porque van a desarrollar un proyecto común en el cual se van a distribuir los riesgos y se van a distribuir las ganancias sin necesidad de constituir una sociedad. Este contrato es un contrato atípico porque no está regulado por ninguna norma colombiana. ¿Cuáles son las ventajas de un joint venture? La primera es que vamos a distribuir los riesgos entre cada una de las partes. La segunda es que cuando se trata de proyectos de gran envergadura, o sea, proyectos muy grandes que una sola empresa no pudiera desarrollar, pues la unión de todas va a permitir que se pueda desarrollar el proyecto y eso va a beneficiar a todas las empresas. Otra posibilidad que también se convierte en una ventaja es que las empresas o los emprendimientos colombianos necesiten de empresas del extranjero, sobre todo porque tienen una tecnología que no tenemos acá en Colombia. ¿La ventaja cuál sería? Pues que al unir esos esfuerzos, la empresa extranjera va a venir a Colombia y van a poder realizar ese proyecto. Eso para el colombiano le va a generar la ventaja de desarrollar ese proyecto en Colombia y para el extranjero su gran ventaja es poder venir como inversionista a Colombia. Entonces va a haber una apertura de mercado. Espero que hayan entendido todo. ¿Entendieron? ¿Qué tiene que tener un contrato de joint venture? Primero, debemos determinar cuál es el aporte, porque como cada empresa o cada emprendimiento o cada parte va a realizar una determinada actividad, pues se tiene que determinar cuál es el aporte. Si tu aporte es en conocimiento, entonces hay que valorar el conocimiento. Inversión, obviamente eso ya es muy fácil de valorar porque es la suma de dinero que se entrega. Maquinaria o un bien o algo, un bien que se necesite para ese proyecto. Eso con el fin de determinar los riesgos que cada una de las partes asume, la responsabilidad que cada una de las partes asume. Otro tema muy importante en el contrato es determinar las obligaciones de cada una de las partes porque cada una tiene una actividad diferente y se van a complementar. Entonces, para saber por cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. Y finalmente, como no vamos a constituir una sociedad, un punto muy importante es que de las partes participantes se debe escoger un administrador, que es quien le va a dar como la cara al proyecto. Es importante también, y lo sugerimos, que tengan un comité en el que las partes intervengan y puedan estar enteradas como de la ejecución del proyecto. ¿Está claro? ¿Qué tiene que tener el contrato de joint venture? Lo repito. Definición de riesgos, responsabilidades, cómo se distribuye la utilidad, las obligaciones de las partes, el administrador y pudiera haber las responsabilidades o cuáles son las tareas del comité. Eso es el contrato de joint venture. El consorcio se puede definir muy similarmente al joint venture como una unión de 2 o más empresas con un fin común. ¿Cuál es el fin común? Por lo general, el desarrollo de una obra civil. Pero cada empresa conserva su autonomía y lo que van a hacer es que van a constituir una administración independiente. Eso no quiere decir que vamos a constituir una sociedad o persona jurídica aparte, no. Simplemente que las empresas se tienen que poner de acuerdo igualmente en quién va a ser el administrador. ¿Qué le veo yo a este tipo de contratos en desventaja del otro? Que la responsabilidad
de los consorciados o las partes que intervienen en este contrato es solidaria. ¿Qué quiere decir que la responsabilidad es solidaria? Si yo soy el dueño del proyecto y quiero que me construyan una obra civil y contrato a un consorcio para que la ejecute, independientemente que en el consorcio haya un ingeniero civil, un interventor, un arquitecto, un gerente de proyecto, yo a cualquiera de ellos le puedo exigir que me cumpla la totalidad del contrato. Eso significa responsabilidad solidaria, que me autorizan a mí a exigirle a cualquiera de las partes la ejecución total del contrato. Entonces eso puede poner en desventaja a las partes porque puede que unos estén cumpliendo y puede que otros no. ¿Me están siguiendo o está muy enredado? Entonces, ¿qué tiene que tener un acuerdo de consorcio? Tiene que tener una descripción de las partes, volvemos a tener una identificación de los riesgos que asume cada parte, las responsabilidades y las obligaciones. Sin embargo, a pesar de que eso se pacte en el contrato, sobre todo el tema de riesgos y responsabilidades, eso no afecta a que yo como acreedor y tercero de ese contrato pueda exigir a cualquiera el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones, porque recuerden que se trata de una responsabilidad solidaria. Finalmente, las cuentas en participación es un contrato en el cual las dos o más personas o las partes se unen para desarrollar una actividad mercantil o para desarrollar un proyecto común. Igualmente no se constituye ningún tipo de sociedad, pero este contrato sí está regulado por la legislación mercantil. ¿Qué pasa? Que la legislación mercantil establece cuál es el nombre de las partes y encontramos de pronto un poco contradictorio que las partes se llaman socio gestor sin existir sociedad y socio oculto. Aquí les hago una aclaración porque la ley habla de socio gestor y socio oculto, sin embargo vuelvo y aclaro que no estamos en presencia de una sociedad. El socio gestor es el que responde por todas las obligaciones de las cuentas en participación, ejecuta el proyecto y es la cara visible de ese contrato de cuentas en participación frente a terceros. ¿Qué es lo que pasa? Que el socio gestor va a tener responsabilidad ilimitada frente a todas las obligaciones que adquiera a través del contrato de cuentas en participación. Mientras que el socio oculto, siempre y cuando permanezca oculto, porque es un requisito muy importante, si permanece oculto, su responsabilidad será hasta el monto del aporte que haya dado. Ay, eso está muy difícil, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que tener un contrato de cuentas en participación? 1. La identificación de las partes, claramente saber quién es el socio gestor y quién es el socio oculto. 2. Las obligaciones de las partes. Aquí sí es muy importante establecerlas, en los otros también, pero aquí sí es muy importante porque el socio gestor es el que tiene que asumir los riesgos, es el que ejecuta el proyecto, es el que rinde cuentas y es el que paga deudas. Mientras que el socio oculto es quien tiene la obligación de hacer el aporte para limitar su responsabilidad. Recuerden que la responsabilidad del socio oculto estará limitada a su aporte mientras permanezca oculto. Si él deja de estar oculto, la responsabilidad se transforma y quedaría respondiendo igual que el socio gestor. En caso que el socio oculto llegue a salir a la luz, o sea, las personas conozcan quién es, en ese caso su responsabilidad se convierte a la misma responsabilidad del socio gestor. Sería ilimitada. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Yo sé que es un poco enredado, pero aquí se los vamos a hacer un poco más fácil. Las diferencias principales básicamente es que en el contrato de cuentas en participación siempre va a haber un socio oculto, en el consorcio y en el contrato de joint venture no. En el contrato de cuentas en participación las actividades tienen que estar conexas, tienen que relacionarse, en el de joint venture no se tienen que relacionar y en el de consorcio pues las actividades están tendientes al desarrollo de una obra. Básicamente con estas diferencias podemos establecer que el contrato que más me gusta a mí es el joint venture porque es el que te va a permitir regular todas las condiciones
en el contrato, ustedes mismos como emprendedores, o ya si necesitan un abogado, pues nos pueden buscar y nosotros les ayudamos. Si está muy difícil, me llaman.